Estudiantes del Perpetuo, tengan todos ustedes muy buenos días. Quien les habla es el profesor Romero. El día de hoy vamos a tener la siguiente clase de geografía que se conoce con el nombre de hidrosfera. Y empezamos. Cuando hablamos, por favor, cuando hablamos de hidrosfera, estamos hablando principalmente de agua, ahora, cuando hablamos, no sé si recuerdan, jóvenes, ustedes que en el planeta Tierra mayormente, la mayor parte del planeta está rodeado de agua y una pequeña porción es parte continental. Una pequeña porción del terreno es parte continental. Ahora sí, empiezo con lo siguiente. Empiezo. A ver, chicos, en el tema que vamos a tratar se conoce con la parte que es hidrosfera. La hidrosfera la vamos a dividir en dos partes, hidrosfera 1, hidrosfera 2. El tema que vamos a tratar hoy, el día de hoy, se conoce con el nombre mayormente de la hidrosfera. Ahora sí. A ver. ¿Pero qué es la hidrosfera? Mayormente, por favor, mayormente cuando hablamos de hidrosfera es el conjunto de aguas que se encuentra en el planeta. Cuando hablamos del conjunto de aguas que se encuentra en el planeta, la parte sólida, la parte líquida y la parte gaseosa. Cuando hablamos de la hidrosfera, todo el agua que se encuentra distribuida en el planeta es la hidrosfera. Entonces, es el conjunto de aguas que cubre el planeta, la hidrosfera. Cuando hablamos de la parte sólida se refiere al hielo o los glaciares. Cuando hablamos de la parte gaseosa hablamos de la humedad, de la neblina, jóvenes. Ahora sí, cuando hablamos de la parte líquida, hablamos del agua de los océanos, mares, ríos, lagos, lagunas, etc. A ver, jóvenes. Como le decía yo a ustedes, a ver, por favor, bájense su audio. A ver, decíamos lo siguiente, la hidrosfera, les había mencionado, es el conjunto de aguas que cubre el planeta, la parte de la superficie terrestre. Ya lo había mencionado anteriormente, el océano, por ejemplo, el océano Pacífico, ríos, por ejemplo, el río Tumbes, lagos, por ejemplo, el lago Titicaca, agua subterránea, por ejemplo, hablamos también hablamos, cuando hablamos de aguas subterráneas, estamos hablando principalmente de, por decir, allá en algunos lugares, como por decirlo a ustedes, en algunos lugares, como por decir, del campo, donde utilizan el agua subterránea para regar sus terrenos agrícolas, que lo vamos a explicar posteriormente. Les había mencionado, la hidrosfera es todo el agua que se encuentra distribuida en todo el planeta. Ahora sí, el 71% del agua que se encuentra, el 71% de la superficie se encuentra rodeado de agua. El otro 29% de la parte continental. Cuando hablamos mayormente del agua, de la hidrosfera, podemos hablar del ciclo hidrológico. ¿Qué es el ciclo hidrológico? No sé si se habrán dado cuenta ustedes, por ejemplo, nosotros los que vivimos en el norte, son los que en todos los años se presentan este problema mayormente del ciclo hidrológico. Por ejemplo, en el que mayormente cuando chicos, cuando comienza el sol, los rayos del sol caen con fuerza, mayormente en el norte, principalmente en los meses de diciembre, enero y febrero, comienzan a calentar las aguas del mar, joven, las aguas se comienzan a evaporar y se forman las famosas nubes. Y las nubes se movilizan y transportan el agua y originan las famosas lluvias, que abastecen en algunos lugares a los ríos, principalmente en algunos lugares, ríos, y en algunos casos, por ejemplo, por decir, de producto del río se producen las aguas subterráneas. Esto es lo que se conoce con el nombre de ciclo hidrológico.
Ahora sí. ¿Por qué es importante el hidrófera? A ver, por favor, al final vamos a tratar de conversar con ustedes y vamos a tratar de verlo un poquito más fuerte este tema. ¿Por qué es importante la importancia del hidrófera? Como la hidrófera es todo el agua que se encuentra en el planeta, es importante ¿para qué? Para el consumo humano. Aquí lo pueden apreciar en esta imagen. ¿Para qué más? Para poder, principalmente para hoy en día, para poder practicar una adecuada higiene, ya que por decir hoy en día nos encontramos con este problema de la pandemia, una vez que salen por ejemplo, sus padres salen a comprar sus víveres, automáticamente cuando regresan a casa tienen que dejar la ropa en un determinado lugar y automáticamente tienen que irse a tirar, a bañar o a tirarse una ducha, a bañarse. Pero también el agua es importante para qué, jóvenes? El agua también es importante para poder preparar nuestros alimentos. ¿Para qué también es importante el agua, jóvenes? Es importante el agua también. En algunos lugares se utiliza, por ejemplo, en mi caso, tengo un jardín para regar las plantas. Y en otros casos, otros señores se dedican para la agricultura. ¿Por qué también es importante el agua? Por ejemplo, jóvenes, para la industria. Ya que a veces el hombre, producto de esta industria, a veces hace cosas ilegales en el cual las autoridades no los castigan severamente, pero los que practican un adecuado uso del hidrófera, jóvenes, mayormente no generan daños al medio ambiente. A ver, ahora sí. Una vez que tenemos la hidrófera es el conjunto de aguas que hay en el planeta. Dentro de la hidrófera se encuentra la hidrografía. ¿Pero qué es la hidrografía, jóvenes? Cuando hablamos de la hidrografía es una rama de la geografía física que estudia principalmente, que se encarga de la descripción de las aguas, de describir las aguas que se encuentran en el planeta. Cuando hablamos de hidrografía, decimos que la hidrografía es la ciencia, jóvenes, es la ciencia, la hidrografía, es la ciencia que se encarga del estudio de los cuerpos que se encuentran en el planeta. O por qué no decirlo, que se encarga de la descripción de las aguas del planeta. Por ejemplo, la hidrografía se encarga de estudiar el caudal del río Tumbes. O por qué no decirlo, la hidrografía se encarga, jóvenes, también de ver cuáles son las causas o consecuencias del bajo el nivel de ¿cómo le puedo decir? Las causas o consecuencias del nivel de las aguas en los ríos o en los lagos. Esa es la hidrografía. Y otras cosas más también se encarga, investiga, describe las cuencas de los ríos, de los lagos, de las lagunas, entre esos y muchos más, inclusive de los mares. La hidrografía, como les mencionaba, la hidrografía, jóvenes, es una rama de la geografía física que estudia, ya lo había mencionado, o que se encarga de describir las aguas que se encuentran en el planeta. Puede ser en los océanos, por ejemplo, el Océano Pacífico, en los ríos, por ejemplo, el río más largo del Perú, el río Ucayali, en los lagos, el lago más alto, el lago Titicaca, lagunas, jóvenes, por ejemplo, tenemos varias lagunas en la zona de Piura, por ejemplo, en la laguna, las lagunas que hay en Huancabamba, por ejemplo. Así mismo. Esa es la hidrografía. ¿Cómo se encuentra distribuidas las aguas? Si ustedes se preguntan cómo se encuentran distribuidas las aguas en el planeta, las aguas en el planeta se encuentran distribuidas de la siguiente manera. Las aguas se distribuyen en aguas lénticas, aguas lóticas, aguas freáticas y aguas atmosféricas. Cuando hablamos de aguas lénticas se refieren a aquellas que están acumuladas. Aquellas aguas que se encuentran acumuladas, jóvenes, en un determinado lugar. Por ejemplo, un agua que se encuentra acumuladas, las aguas que se encuentran acumuladas en el planeta son las aguas que se encuentran en los océanos. Por ejemplo, el océano Atlántico. Las aguas que se encuentran acumuladas en el planeta, de los mares. Dentro de los océanos hay mares. Por ejemplo, nuestro mar, el famoso mar de Grau. O por qué no decirlo también, de los lagos que habíamos mencionado anteriormente, el lago Titicaca y lagunas. Las aguas lónticas, aquellas que se encuentran en constante desplazamiento.
aquellas aguas que se desplazan. ¿Cuáles son las aguas que se desplazan? Por ejemplo, las aguas de los ríos. Por decir, el río más largo del planeta, el río Amazonas. O por qué no decir el río más largo del Perú, río Ucayali. O por qué no decir el río de nuestra región, río Tumbes. De los riachuelos son aquellos ríos aquellas aguas que abastecen a los ríos. Riachuelos y arroyos. Por ejemplo, en la parte alta de Tumbes, en la parte alta conocida con el nombre de Casaderos, hay pequeños riachuelos que abastecen de agua al río. Y eso le dan origen mayormente o mayor fuerza al río Tumbes. Algunos de ellos. En otros lugares hay pequeños riachuelos también. Pero también hablamos de las aguas freáticas. ¿Pero qué son las aguas freáticas? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero qué son las aguas freáticas? Las aguas freáticas son aquellas aguas subterráneas o aguas del subsuelo. Pero ustedes se preguntarán, pero profe, ¿por qué tiene que ver las aguas del subsuelo? Por ejemplo, Nuevo Tumbes, que es Puyango. Nuevo Tumbes, que es Puyango, jóvenes. Nuevo Tumbes, que es Puyango, mayormente utiliza agua subterránea para abastecer a su pueblo. ¿Por qué no decirlo? La zona de Casitas. No sé si habrán oído mencionar, chicos, ustedes la zona de Casitas. En Casitas, la gente se abastece del agua subterránea. Que agua que por proceso de infiltración queda ahí más acumulada, jóvenes, y esa agua es aprovechada mediante bombeo. ¿Y qué hace el poblador de Casitas? Con esa agua riega se dedica a la agricultura, agua para el ganado, para el consumo humano y para poder satisfacer diversas necesidades. Cuando hablamos de aguas atmosféricas, jóvenes, mayormente son aguas que se encuentran en estados gaseosos. Que están en el aire, mayormente es el vapor de agua, o por qué no decirlo, la humedad, o por qué no decir la neblina, o las nubes que vienen cargadas de agua. Eso es la distribución de agua en el planeta. Cuando hablamos, jóvenes, del agua que se encuentra en el planeta, anteriormente habíamos mencionado, no sé si logran ver este esquema, jóvenes, del 97% del total que habíamos mencionado anteriormente, del total del agua que hay en el planeta, jóvenes, del 71%, por ejemplo, si lo convertimos en 100%, el 97% es agua salada, el 3% es agua dulce. Pero el agua salada es el agua que está en el mar. Y el agua dulce mayormente se encuentra, ese pequeño 3% de agua dulce se encuentra distribuida de la siguiente manera. En primer lugar, el 3% del agua es aquello que está en el hielo o en los glaciares. O por qué no decirlo, en segundo lugar, las aguas subterráneas son 20%. Y solamente el 1% corresponde a las aguas superficiales. ¿Qué significa? Las aguas que están en los ríos, las aguas que están en los lagos, las aguas que están en las lagunas. Eso solamente, esa pequeña porción del 1% es agua dulce que está en la parte superficial. El 79% que está en los glaciares, o mayormente, o en los polos, donde está la nieve, o en los polos jóvenes, es el 79%. Para que tengan una idea. Y el 29%, el 20% jóvenes son aguas subterráneas. Ahora sí. Dentro de la hidrósfera, que es el conjunto de aguas que hay en el planeta, la hidrografía es una ciencia, jóvenes, que se encarga de describir las aguas que se encuentran en el planeta. Hemos visto, jóvenes, los tipos de aguas: aguas lénticas, lóticas, freáticas y atmosféricas. Dentro de este primer capítulo tenemos lo que corresponde a los océanos. Detalladamente, jóvenes, ustedes conocen mucho de los océanos. Uno de nuestros océanos es el Océano Pacífico. Pero los océanos, como había mencionado anteriormente dentro del tema de las aguas lénticas, son masas de agua acumuladas en las depresiones, producto de las depresiones. ¿Pero qué son depresiones?
de las partes más bajas. Pero como estas partes más bajas en el planeta han sido ocupadas por las aguas, en la parte continental hay otros tipos de presiones. Por decir, las depresiones, habíamos mencionado, son grandes masas de aguas contenidas en las depresiones de la litósfera, situadas entre dos o más continentes. Los océanos contienen muchos mares. No olvidemos, los océanos son masas de agua acumuladas entre dos o más continentes. Dentro de los océanos tenemos al siguiente: el Océano Pacífico, el Océano Índico, el Océano Atlántico, el Océano Ártico, el Océano Antártico. Ahora sí, si tenemos estos 5 océanos, vamos a explicar cada uno de ellos. El primer océano que podemos apreciar, jóvenes, es el Océano Pacífico. Pero ¿por qué vamos a hablar Océano Pacífico? Jóvenes, ¿por qué? Porque es el océano más extenso de todos. A ver, si hablamos del Océano Pacífico en el pasado, el Océano Pacífico, cuando fue descubierto por los españoles, porque ya más antes, en la época de los indígenas, ya existía, se conocía, jóvenes, ya existía, pero cuando los españoles lo bautizaron al Océano Pacífico con Mar del Sur. Pero posteriormente se cambió de nombre a Océano Pacífico. El Océano Pacífico es el más extenso de los océanos. El 46% de la superficie oceánica lo tiene el Océano Pacífico. Si pueden apreciar este mapa, en el Océano Pacífico, jóvenes, se contiene la mayor cantidad. A ver, por favor, si pueden observar esta imagen, el Océano Pacífico rodea las costas de América, Asia, inclusive de la zona de Oceanía. Entonces, toda esta zona es la parte del Océano Pacífico. Y toda esta zona es lo que se conoce con el nombre, forma parte del Cinturón del Fuego del Pacífico. ¿Por qué del Cinturón del Fuego del Pacífico? ¿Por qué? Porque mayormente hay un conjunto de volcanes aquí. Motivo por el cual esta zona del Pacífico le conocen la zona de mayor actividad sísmica volcánica del mundo. El océano más, jóvenes, el océano más extenso o voluminoso es el Océano Pacífico. La profundidad media, es decir, la profundidad que la mayoría de esta zona del Océano Pacífico es de 4.280 metros bajo el nivel del mar. 4.280 metros bajo el nivel del mar, la profundidad media, es decir, la mayoría de esta zona del Océano Pacífico. Pero a pesar de esto, hay una zona más profunda que se conoce con el nombre de las Fosas Marianas. No sé si pueden apreciar, cuando estoy marcando aquí, jóvenes, Fosas Marianas, aquí, entre las Fosas Marianas se encuentra el famoso abismo de Challenger. Aquí está. La profundidad. La máxima profundidad es el abismo de Challenger. El abismo de Challenger. ¿Cuánto mide? De 10.924 metros bajo el nivel del mar. Significa que la parte más profunda es en las Fosas Marianas, en el abismo de Challenger. Esta es la parte más profunda del Océano Pacífico, en las Fosas Marianas. Entonces, si algún día me preguntan, ¿en qué lugar se encuentra la parte más profunda del planeta, de la parte marítima? Fosas las Marianas. En el abismo de Challenger, zona conocida de las Fosas Marianas. A ver, jóvenes. Después del Océano Pacífico tenemos el segundo océano. El segundo océano, aquí podemos apreciar, jóvenes, todos los océanos. El Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Glaciar Ártico, el Océano Glaciar Antártico y el Océano Índico. Para que tengan una idea. El Océano Atlántico es el segundo océano más en extensión. El primero es el Pacífico. El segundo es el Atlántico.
Pero ¿por qué mayormente, jóvenes, lo ponemos en segundo lugar? Porque es uno de los más importantes, porque sirve como un puerto principalmente para el comercio y las comunicaciones. Es el océano más importante para las comunicaciones y el comercio. Por ejemplo, países de América realizan entre el comercio entre países de África, Asia y Europa. De Europa y África, de las partes, jóvenes. Entonces, a ver, cuando hablábamos de los siguientes, jóvenes, del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, es el primero en importancia desde el punto de vista de las comunicaciones, la comunicación. Para transportar la mercadería más pesada, se utiliza a través, mayormente, es el puerto comercial, es el océano más importante, el Océano Atlántico. El Océano Atlántico baña las costas occidentales de América y las costas occidentales, las costas orientales de África y Asia y Europa. Ahora sí, posee la isla más grande del mundo, que es la isla Groenlandia, que está jóvenes, en la parte del norte. Entre Islandia, jóvenes, por el norte, y la Antártida por el sur, desde aquí, desde el norte hasta el sur, mientras que en el Océano Pacífico se encuentra las fosas marianas, la parte más profunda. Aquí en el Océano Atlántico, jóvenes, se encuentra la famosa cordillera submarina, una cordillera submarina entre el norte y el sur, es decir, desde Islandia hacia la Antártida, se encuentra una cordillera submarina llamada dorsal de Mesoatlántico. Es decir, ¿qué significa, jóvenes? Así como existe la cordillera de los Andes, pero debajo del océano, hay una cordillera submarina conocida con el nombre cordillera Mesoatlántica, cordillera dorsal Mesoatlántica. ¿En dónde se encuentra? En el Océano Atlántico. Tenemos el tercer océano. Este tercer océano que vamos a ver, jóvenes, es el que ocupa en tercero en extensión, pero uno de los grandes problemas que presenta, jóvenes, es que a lo largo de la historia es considerado uno de los océanos más contaminados por los siguientes motivos que vamos a explicar de aquí. El Océano Índico. El Océano Índico, jóvenes, mayormente, en el pasado fue para el comercio principal entre Europa y Asia. Y siempre, a lo largo de la historia, siempre ha habido disputas entre Asia y África que ha convertido en un foco de conflictos a través de este océano. ¿Por qué se considera que es el océano más contaminado? Porque en esta zona del Océano Atlántico se encuentra mayormente, así como hay, por decir en Tumbes, plataformas petroleras, en esta parte del Océano Índico hay cantidad de plataformas petroleras. Y una de las grandes debilidades es que, jóvenes, una de las grandes debilidades es que mayormente tienen desperdicio, derrame de petróleo. Y ocasiona la contaminación de este océano. Se conoce como la isla de basura. A ver, jóvenes. Pero ¿por qué mayormente, jóvenes, dentro del Océano Atlántico, dentro del Océano Índico, también se encuentra otro de los grandes problemas? Por decir, no sé si recuerdan que en la parte de la India, uno de los ríos de la India, que cuando el siguiente tema, vamos a ver sobre este río, pero ahí les dejo la incógnita para que me respondan en la siguiente clase cuál era el río. Y este río, en la India, jóvenes, mayormente cuando alguien muere, construyen a través de una embarcación, a través de embarcación de jóvenes ponen al difunto y lo ponen y el río a través de la corriente, este río lo lleva hacia la parte baja, hacia el océano. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de este difunto, jóvenes? Cuando ya se despiden de él, prenden la embarcación donde va del cuerpo del difunto. Y entonces, a medida que va prendiéndose, jóvenes, más allá se quema toda la embarcación y entonces el cuerpo del difunto llega hacia las partes del mar. ¿Y saben qué es lo que sucede en esta parte del mar?
Hay algunas personas en este lugar que mayormente tienen algunos, no todos, van y buscan los restos de este hombre, de estas personas que han muerto, y agarran y se las comienzan a cocinar. Dicen ellos, tienen la costumbre, algunos, porque dicen que son perdonados de los pecados según su Dios de ellos, agarran el cuerpo de este difunto, algunas partes que están en buenas condiciones, y la comienzan a asar y se la comen. Y todos estos cuerpos mayormente son arrojados hacia ese océano, hacia el océano Índico. Y además de esto, porque mayormente toda la contaminación de África y de Asia llega a este océano. Por esos motivos, es el océano más contaminado del planeta. Es el tercero, el primero, la parte más profunda era en el océano Pacífico, las fosas marianas. En el segundo, en la zona de Puerto Rico del océano Atlántico. La tercera, en el océano Índico, la parte más profunda. Las fosas de Java, que tienen una profundidad de 7.542 metros bajo el nivel del mar. ¿Qué significa metros bajo el nivel del mar? Si este es el nivel de profundidad. Entonces, sirve de tráfico comercial entre Europa y Asia. Y de ahí tenemos otro de los océanos, el cuarto océano, el famoso océano glaciar ártico. Antártico, que es en esta zona, el Antártico queda en el sur. Es la zona donde confluyen los demás océanos como es el Pacífico, jóvenes, y el Océano Índico. Además, baña la zona de la Antártida, pero lo más sorprendente que en esta zona, jóvenes del Océano Glaciar Ártico, a pesar de que por aquí caen los rayos del sol con mayor fuerza, porque por aquí está el agujero de la capa de ozono, aquí se reproduce un famoso crustáceo, conocido con el nombre del krill, que según es rico en proteínas, pero este krill, ¿saben cuál es, jóvenes? Es de la misma, este crustáceo es de la misma especie de los langostinos, lo que nosotros llamamos camarón en el de mar. De la misma especie es el crustáceo, el krill. Se llama krill en la Antártida, pero por ejemplo en Tumbes le llamamos langostinos. Entonces, que quede claro, cuando hablamos del krill, hablamos de un crustáceo que es de la misma especie de los langostinos, que quede claro. Y es considerado el alimento del futuro. Casi estamos poco a terminar esto, jóvenes. El que vamos a ver ahorita se llaman los problemas ambientales que presentan los océanos. ¿Cuáles son los problemas ambientales que los problemas que principalmente se presentan en los océanos? Uno de los problemas que mayormente se presentan en los océanos es producto principalmente de la contaminación que realiza el hombre o el ser humano. Miren, podemos apreciar en estas dos imágenes, jóvenes. Estas son las famosas islas de basura. En el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. Más extensas. Del tamaño más grande que Francia. Inclusive los dos tienen el tamaño más grande que Francia. En el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico. La acumulación de basura producto de la contaminación que realiza el hombre. Ahora sí. Jóvenes. Pero ¿a quién afecta principalmente la contaminación? Afecta principalmente a los animalitos. Y, por ejemplo, si nosotros indirectamente, jóvenes, nos causa daños a nosotros. Por ejemplo, antiguamente el sabor de los peces tenía un sabor más agradable. Hoy en día, jóvenes, podemos apreciar que la carne de algunos peces tiene son más duras. A ver, jóvenes. Pero, por ejemplo, los problemas ambientales que presentan los océanos son producto de la contaminación, que vamos a ver aquí. Por decir, miren, cuando hablamos de los siguientes, jóvenes, ¿pueden apreciar esta imagen? Problema de la contaminación que realiza el hombre. Todo botamos al mar. Todo botamos al mar. Jóvenes, estas son las famosas islas de basura. Mira cantidad de basura que hay acá, jóvenes. Y miren qué es lo que ocasiona acá.
Cuando arrojamos basura, miren, los pescadores, ¿qué es lo que hacen, chicos? Dejan sus mallas ahí en el mar y miren a quién afecta. ¿Qué culpa tienen? Miren, jóvenes, producto de la explotación de las... Producto del derrame petróleo, la muerte de algunas especies. Y producto, jóvenes, de que lo que debemos hacer no es arrojar, jóvenes, mayormente producto de los desagües que vayan directo al mar, sino hacer unas pozas de oxidación, miren. ¿Y quién miren, de los desagües? ¿Hacia dónde va? Hacia el mar. ¿Y esos desperdicios quién los utiliza? Los peces. Para que tengan una idea, jóvenes, cuáles son los problemas ambientales que presentan. Yo les pregunto a ustedes. Ahora sí, voy a dejar a carta abierta, jóvenes, pero para que me respondan. Bueno, había mencionado también el océano glaciar ártico. Ahora sí, jóvenes. Vamos a estas 4 preguntas y después vemos algunas y levanta la mano, por favor, para responder. El ciclo hidrológico del agua tiene una de sus fases más importantes. ¿Cuál es? ¿Cuál es, chicos? El ciclo hidrológico del agua tiene una de sus fases más importantes. ¿Quién me responde? ¿Para anotar? A ver, Tiago, dime. A ver, Campo, dime. Campo, responde. La evaporación de las grandes masas. La evaporación de las grandes masas de aguas, correcto, jóvenes. Espérate un ratito, por favor. Edu Campos. A ver, chicos, correcto. Profesor. El ciclo sí, ya, niño, ya. A ver, lo mencioné. Yo puedo responder la número 2. Por favor, pues. Alcen la mano. Ponte la mano. Ya, a ver. Digo lo siguiente. Mayormente, el causante de una de las fases del ciclo hidrobiológico es la evaporación de las grandes masas de agua, correcto, jóvenes. Se evaporan las aguas y forman las nubes y originan las lluvias. No puede ser el transporte de sustancias disueltas por los ríos, no. Ni las inundaciones periódicas. La que más se relaciona es la C. La primera es la C. La segunda pregunta. Ya he dudado. Profesor, yo lo puedo responder. Dime. Salvatierra. Es la E. La E. Actúa como reguladores térmicos. ¿Qué fue? Sí, Salvatierra. Ya, a ver, chicos. Profesor, yo Ya, por favor, ya terminó uno. Dejen de ver primero. ¿Cuál es la función que cumplen los océanos? La E, actuar como reguladores térmicos. Sí, es la A ver, chicos, ¿cuál es la función que cumplen los océanos en el clima terrestre? Esa no es la voz de Salvatierra, por si acaso. ¿Cuál es la función que cumplen los océanos en el clima? Actúan como reguladores. Chicos, actúan como reguladores térmicos. Lo dijo Salvatierra. Porque miren, jóvenes, a ver, ya, silencio, por favor. ¿No actúan como reguladores térmicos? No. ¿Ocupan espacios semejantes a los continentes? Tampoco. ¿Sirven como medio de comunicación? Sí. ¿Sirven como fuente de recursos marinos? Sí. Pero la pregunta es, ¿cuál es la función que cumplen los océanos en el clima? Esa es la pregunta. En el clima terrestre, entonces la respuesta es, actúan como reguladores térmicos. Correcto. Ya, profesor, dice la 3, es sólido. ¿Cómo? Profesor, Sólido, la 3. Ya dime tú, tu apellido. Miñán. Ya dime, Millán. Profesor, ¿puedo hacer la número 4? La 3 es sólido. Ya, a ver, chicos. La 3 es la respuesta incorrecta. ¿Otro que me dé la respuesta incorrecta? ¿Correcta? Profesor, en toda fosa. Mire, chicos, Profesor Peña. a ver, apellido. Acuoso Peña. Ya. Silencio, pues. Ya respondió Peña. Silencio. Es la A. Ya, silencio, ya, silencio. A ver, me habían mencionado Peña. ¿Peña qué más? Peña Poema P. ¿Ah? Peña Poema Petaispirina. Ya, niña, un ratito. Profesor, ¿puedo responder la número 4? Sí, ya, pues, pero espérate. A ver, voy respondiendo primero, por favor. Profesor, ¿ya me apuntó a mí? Yo ya anoté. Salvatierra. El estado de la materia, por favor. El estado de la materia, se me va el tiempo, por favor. El estado de la materia en que se encuentra, por favor. El estado de la materia en que se encuentra la hidrósfera es en estado, ya mencionó Peña, en estado acuoso. ¿Qué significa acuoso? Que tiene abundante agua. Y ese es el estado de la materia que se encuentra en la hidrósfera. La C, gaseoso no.
La mayor parte de agua dulce, Dayana, dame la respuesta. La. Correcto, Esa- jóvenes. ¿Vieron Oviedo. en la imagen? Sí, el mayor porcentaje de agua que hay en el planeta de agua dulce está en los hielos polares y glaciares, correcto. Oviedo. Medina responde la opción. Yo lo he respondido, profesor. Yo le he Ah. dicho. Pero Yo le he dijo, dicho. profesor, pero Dayana le dijo, profesor, que quería participar. Claro, es que Medina había pedido desde antes. Sí. Entonces no vale porque no, si ha respondido bien no vale, porque tenía la opción de Dayana. A ver, mi pregunta es la siguiente, mi pregunta libre antes de que jóvenes revisen por favor en el CNE la parte de archivos. Ahí me han dado esta actividad. Ahí saben qué es lo que van a hacer, por favor. Y el proceso que tienen que hacer, tienen que escribir, no tienen que tipear, agarrar la computadora, no, escribir en su cuaderno. Profesor, ¿cuál es la tarea? Ya, espérate, te voy a explicar, voy a ir. Ahí revisen en archivo, en el CNE. A ver, chicos, presten atención a lo siguiente. Es un mapa conceptual, no, profesor. Señor, un ratito, pues, dame tiempo. A ver, ¿cuáles son las causas de la contaminación de los océanos? ¿Qué dijo? Causas de la Profesor, contaminación de los ¿puedo océanos. responder? A ver, ¿quién? Guerra. Dame Guerra. Ah, Ya, Guerra Ruiz, ¿no puedo responder? ya, dime. Ya, la contaminación que hacemos nosotros mismos, que es el plástico, la basura, los desagües. Ya, entonces sería el arrojo de los desagües, el arrojo de basura a los mares, por ejemplo, o el derrame de petróleo, está bien. A ver, chicos, ¿qué consecuencias origina esto de la contaminación en los océanos? No puedo responder. Dime tu apellido y responde. Profesor, ¿puedo responder? Ya, pero Vale. ya, a ver, dame tu apellido y responde. Oviedo. Ya, responde bien. Afectan a los animales y en especial más a nosotros, ya que A ver, por favor, Mendoza. Dime, Oviedo. afectan a los animales marinos y más más a ellos que a nosotros, y por eso causa la muerte de los animales, la extinción de algunos animales. Y ya. A ver, chicos, a ver otro, que me dé la misma otra respuesta. A ver, Tiago, Profesor, dime. se afecta a nosotros, a los animales, a todo el medio ambiente. Y a un futuro puede que sea peor, o sea, nos afectamos a nosotros mismos. A ver, otro que ve. Profesor, Dime, Guerra. dime. Ya, también malogran a la capa de ozono. A ver, chicos, yo voy a decir una consecuencia. Una consecuencia principal.